Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro programa Audiencias. Como siempre, este programa lo hacemos con el propósito de conocer más sobre los derechos humanos en Colombia, de casos especiales, pero también de hacerles homenajes a la gente que da tema para hablar en Colombia. Hoy tenemos a un periodista muy querido para los colombianos, muy querido para el Congreso de la República. Se trata de Juan Carlos Martínez Rojas. Juanquita, como yo lo llamo cariñosamente, bienvenido a nuestro programa Audiencias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación, que no la merezco. Eh, Tengo que confesarle que es el primero que me convence para este tipo de programas, este tipo de participación, porque desafortunadamente soy poco dado a aceptar las Bueno, invitaciones para estos eventos. claro, de hecho usted busca las noticias y siempre da primicias. Usted es una persona que en el mundo periodístico lo conocen como un gran periodista. Opita, ¿cuántos años en Bogotá, Juan Carlos? Ya voy para 35 años de estar en Bogotá, pero antes ya estaba como vinculado a los medios de comunicación, aún siendo estudiante de bachillerato en Neiva, en unas emisoras en el Huila, ya con buenos amigos como Fredemiro Núñez. Ajá. Me acompañó durante muchos años como operador de sonido. Y obviamente terminé mis estudios, me vine para Bogotá, me vinculé a varios medios de comunicación, los más importantes, tengo que Bueno, decirlo. Radio Santa Fe, Sutatensa, ¿qué más sistemas informativos o emisoras en su momento o medios de comunicación tuvieron la oportunidad y el privilegio de contar con sus servicios? Siempre en la actividad de la reportería política. Caracol, RCN, Radio Super, Telediario de Arturo Abella, Radio Sutatensa, el Servicio Informativo para los Estados Unidos, simultáneamente también estudiando Derecho en la Universidad Autónoma y ejerciendo el periodismo, que es lo que me gusta, la reportería. No seguí la carrera del Derecho porque esto es apasionante, los medios de comunicación y el periodismo. Bueno, conocemos a Juan Carlos porque tiene la historia viva del Congreso de la República de hace 35 años. Cuando llega al Congreso de la República a cubrir periodismo político puro, recuérdeme qué senadores y qué representantes en su momento brillaban y se destacaban por su iniciativa. Empecemos por uno que no se destacaba mucho por su oratoria, Víctor Mosquera Chaus, que era el designado de la presidencia de la República, Ajá, claro que sí. pero quien más se destacaba obviamente en esa época, estoy hablando del año 1982, por esta época, Sí. noviembre, Alberto Santofimio Botero, Gustavo Balcázar Monzón, Hugo Escobar Sierra, Luis Carlos Galán Sarmiento, Víctor Renán Barco López, un caucano, hijo del expresidente de la República, de apellido, que es creo que el papá de Paloma ¿Valencia? Valencia, sí, Valencia, Valencia, sí, sí, se sí. me escapa en este momento el nombre. Estaba inclusive otro antioqueño muy bueno, William Jaramillo Gómez. Ujú. Eran los que yo recuerde. Otro muy bueno en el área económica, que se destacó aquí mucho, fue uno que fue ministro de Hacienda, Jorge Valencia Jaramillo. Jorge Valencia, que además fue constituyente en el 91, Es coautor de la Carta Política de 1991, poeta, escritor de además, el todo, doctor y Valencia Jaramillo. presidente de la Federación Colombiana de Libros. Sí, señor, Es sí, un hombre señor. muy culto. Ya. Bueno, en sus primeros inicios como periodista, acuérdenos alguna anécdota en particular que le haya pasado en el Congreso cuando recién llegó. Sí, se me escapa el nombre de un gran paisano, un grande, como es Rodrigo Lara Bonilla. Ajá. Éramos de los primeros que llegábamos, y no digamos de los últimos que nos íbamos, porque quien tiene ese honor de ser el primero que llegaba aquí, el último que se iba y cerraba ya las puertas del Capitolio y apagaba las luces, era el senador Víctor Hernán Barco. Rodrigo Lara Bonilla, en esa época, hablo del año 82, el presidente Belisario Betancur lo nombró ministro de Justicia. Ajá. Siendo senador, en esa época se podía, Se podía, no había no incompatibilidad. había inhabilidad. Y llegamos a una audiencia de la Comisión Primera del Senado
y nos sentamos en la comisión primera. Eran como las 9 de la mañana y soltó una frase: hombre, Juan Carlos, a este salón no hay que llamarlo el salón elíptico, sino el salón epiléptico, vea. No han llegado los citantes para este debate. Entonces, no se me olvida esa frase. Una anécdota. En lugar de llamarle salón elíptico, era mejor llamarle salón epiléptico. Bueno, hay una fotografía muy importante donde está usted, está el presidente Gaviria, está el doctor Galán y Rodrigo Lara, y no estoy mal, una foto emblemática que los colombianos conocemos. Eso fue en el recinto del Senado en el año 82, precisamente unos días antes de que llegara el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a Bogotá. Eso fue en diciembre del año 1982. Fue una presencia mía ahí, estaba con Radio Super, cubriendo la información en la plenaria del Senado, y ahí quedó esa foto para la historia, que es la que publica siempre TNN, Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Sarmiento Angulo y el suscrito. Claro. Vamos a hablar más adelante de TNN porque es muy importante lo que hoy está pasando con este medio informativo que usted creó, que ha creado muchos, pero este es el último que por lo menos lo reconoce Colombia y el mundo con TNN. Pero vamos a hablar luego un poco de ese trabajo. Muy bien. Juan Carlos, de los senadores que en esa oportunidad, cuando usted llega al Congreso, lo marcaron por alguna cosa en particular, o bien por su elocuencia, o por su juicio en el trabajo legislativo, ¿a quién podríamos mencionar, por ejemplo? Mire, me impactó mucho y todavía lo recuerdo con mucho aprecio, Víctor Hernán Barco López. Bueno, ya fallecido, ¿no? Sí, ya fallecido. Muy dedicado a su tarea legislativa, un político muy inteligente, astuto, hábil, ¿ya? Y recuerdo una frase de él: un político nunca muere, porque siempre habrá alguien que le lleve unas flores a la tumba. Y sigue todavía vigente. Ya. Además, Víctor Hernán Barco, algún día le pregunté, le dije, senador Barco, ¿cuál ha sido el secreto para usted mantenerse tanto tiempo en el poder? ¿40 años de senador fue? 40 años, ¿no? Iba a cumplir 40 años, sí, iba a cumplir 40 años. 40, y me dijo, mire, lo que pasa es que yo no pido puestos de ministro ni directores de instituto. Yo le pido al gobierno que me nombre choferes, empleadas del servicio, equipajeros, porque ellos son los que votan por mí. En una oportunidad, ellos tenían una rivalidad con el senador Omar Yepes Alzate. Ajá. Eran los amigos políticos en Caldas. Y estaban distanciados por una disputa ahí de mandos medios. Entonces, aquí en el Capitolio iba yo con Omar Yepes Alzate y retrasé el caminado porque ya venía detrás Víctor Hernán Barco. Y efectivamente se encontraron, ellos no se hablaban, pero al verse de frente les tocó saludar y ustedes se conversaron y de alguna manera limaron ese distanciamiento que inicialmente los marcó. Y al día siguiente el senador Barco me dijo, usted hizo eso a propósito, pero no, está bien. Te dije, senador, es que yo no tengo aspiraciones políticas, lo mío es el periodismo. No tengo plata, no tengo votos. Entonces, ¿para qué? Entonces me dice el senador Barco, doctor Martínez, no tiene plata o no tiene votos, porque una cosa es tener plata y otra es tener votos y amarrarlos. Pues bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Estaré nuevamente aquí con nuestro invitado especial en Audiencias. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión,
El Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, Juan Carlos Martínez, nuestro periodista invitado en el día de hoy, 35 años cubriendo política pura en el Congreso de la República. ¿Cuál ha sido como la noticia más importante que le ha tocado a usted darle a los colombianos en estos 35 años de periodismo político? Yo creo que indudablemente a nivel de Colombia, como a todos los periodistas nos tocó, el asalto al Palacio de Justicia y la tragedia 8 días después de Armero, que la devastó, se la llevó el volcán Nevado del Ruiz. El domingo pasado, 13 de noviembre, pues se recordaron los 31 años de la muerte de más de 25.000 personas. Inicialmente se habló de menos, pero el censo electoral de esa época registraba que Armero tenía una población poco superior a las 25.000 personas y a todas se llevó. ¿Y usted estaba aquí en el Congreso ese día? No. En lo del Palacio de Justicia yo estaba en Radio Sutatensa. Ajá. Y cuando se produjo la toma Sí, del Palacio de Justicia por parte del M-19 en su por momento. parte del M-19, obviamente me vine a cubrir la información y alcancé a hablar con una de las personas que estaba en la cafetería. Y ¿Con una empleada usted? una empleada de la cafetería, y le grabé obviamente y me dijo, se oyen disparos, no sé qué es lo que está pasando, y de un momento a otro, pues en medio de la conversación, se cortó la comunicación, ¿sí? En lo de Armero sí estaba, eso fue un 13 de noviembre, estaba ya en la casa cuando el noticiero TV Hoy, eran los presentadores Hernán Castellón Restrepo Sí. y Judith Sarmiento. ¿Cómo no? Ellos fueron los primeros en televisión en dar la noticia de la tragedia de Armero. Bueno, pues fue una cosa tremenda lo que pasó, que tal vez estas nuevas generaciones no han logrado dimensionar lo que pasó en Armero, pero ustedes que fueron periodistas en su momento, que lo siguen siendo, por supuesto, miraron con estupor lo que pasó allí, lo que realmente significó para todos los colombianos esa tragedia. Yo estuve
sobrevolando Armero. Eso fue lo que es el comportamiento de la naturaleza cuando despierta y ataca de alguna manera. Eso es lo que deja la erupción de un volcán. Yo estuve con el presidente Belisario Betancur en Manizales, estuvimos recorriendo con un avión de la Fuerza Aérea todo Armero. Eso era pura lava. Eso era, haga de cuenta, ver cuando un río se desborda, pero no de la magnitud como lo produjo el volcán Nevado del Ruiz, que fue piedras, lava y obviamente cadáveres por todos lados. Tanto que fue declarado Camposanto, ¿no? Camposanto. Camposanto. Vino el Papa Juan Pablo II y lo declaró Camposanto. Juan Carlos, en esos años de periodismo político, ¿cuál cree que ha sido como el evento político más importante que el Congreso ha tenido? Es decir, que si tenemos que decir, mire, yo creo que lo que hay que resaltar del Congreso en estos últimos 35 años es esto, ¿qué sería? Indudablemente el grande debate que se dio entre Alberto Santofimio Botero y Luis Carlos Sarmiento Angulo en relación con... Luis Carlos Sarmiento Galán. Luis Carlos Galán Sarmiento. Escúcheme, Luis Carlos Galán Sarmiento, con todo este problema del narcotráfico. Pablo Escobar. Yo conocí a Pablo Escobar aquí en el Capitolio como representante de la Cámara. ¿Y cómo era Pablo Escobar como representante de la Cámara a propósito? No hablaba. ¿No? No hablaba y no usaba corbata. Ahora le cuento una anécdota. Ajá, sí. Yo creo que ese ha sido el debate más grande que he presenciado entre dos grandes parlamentarios como son, o como lo fueron, Santofimio y Galán Sarmiento. Hasta el punto, en esa época no existía el CD ni el DVD, era el cassette. Un pico, lo que llamaban. Sí, Okay, el una pico, cinta, ¿no? pero era una cinta, ¿ya? Que grabaron ese debate y al día siguiente ya lo estaban vendiendo como arroz en los puestos de la calle de la carrera séptima del centro de Bogotá. Y lo vendieron porque eso fue un debate espectacular. Obviamente, hay que reconocerlo, la oratoria de Alberto Santofimio Botero era inigualable. Es un señor de un léxico exquisito, de una inteligencia fabulosa y de una manera de hablar que no repite palabras. Él cuando arranca y su léxico es muy fino y recuerda a esos emperadores romanos, a los griegos que hicieron la historia de la humanidad. O sea, exquisito el discurso, además. Claro. Bueno, claro. usted nos decía que conoció a Pablo Escobar, porque Pablo Escobar fue representante a la Cámara y usted estuvo también muy cerquita, porque usted cubría Cámara también. Lo tuve al frente. ¿Qué anécdota recuerda en particular con Pablo Escobar? Él no hablaba. Una persona de poca conversación. Cuando llegó al debate en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, promovido por Jairo Ortega, sobre el famoso cheque del $1.000.000 de este que fue concejal del Amazonas, se me escapa en este momento el nombre, vinieron a hacer el debate. Obviamente el ministro de Justicia les había dado unos golpes duros al cartel de la droga de Pablo Escobar y ellos le promovieron el debate. Llegó Pablo Escobar al debate. Si no me traiciona la memoria, el presidente en ese momento de la Cámara de Representantes era César Augusto Gaviria Trujillo. Ajá, cómo no, sí señor, claro. Había un portero, Manuelito, que balbuceaba y llegó Pablo Escobar. No lo dejó ingresar porque no tenía la corbata puesta. Ya. Usted no me entra aquí, pero de otra manera, Sí. mientras no se ponga la corbata. Pues le tocó a Pablo Escobar pedirle en esa época eran ujieres, Sí. que le prestaran la corbata, y ese ujier se aprovechó y obtuvo unas buenas ganancias con prestarle la corbata a Pablo Escobar para que pudiera ingresar al debate. ¿Usted le alquiló la corbata? Le alquiló la corbata, ¿no? Y se portó generosamente por la corbata y después le dio otras ayudas.
de lo que se supo. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para ejercer soberanía en el mar y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores, para que el comercio marítimo fluya, para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Juan Carlos Martínez, nuestro invitado especial en el día de hoy. Juan Carlos, su hijo también tiene la vena política. En el ADN lleva la vena política. Lo vemos en TNN permanentemente haciendo reportería, hablando de geopolítica, hablando de política internacional. ¿Cómo logra usted también conducir a su hijo por la senda del periodismo? Bueno, todo el tiempo el papá hablando, publicando, informando de noticias puras. Él estudia en Europa, lo mandé para allá a estudiar administración de empresas, me acaba de cambiar de carrera, ahora está estudiando producción de cine y televisión. Él le gusta la comunicación, está metido en el asunto porque el papá le gusta la política, conoce bien el panorama político mundial, habla muy bien de Rusia, China, los Estados Unidos, y es un muchacho que vive bien informado sobre los asuntos políticos. Pero Claro. repito, es por la cuestión del papá, ¿no? Pero lo vemos muy, muy acertado realmente, quienes tenemos el gusto de leer TNN. Muchas gracias, muchas gracias. Acaba de recibir la nacionalidad española y está estudiando allá en la isla Gran Canaria, en Las Ya, Palmas. Pero qué bien. Juan Carlos, usted tiene hoy un medio de comunicación muy importante que es TNN Noticias. Es un medio virtual, un periódico virtual. ¿Cómo nace TNN y cuál es la visión de TNN? Después de haber pasado por todos los medios de comunicación que cité inicialmente, en el año 2007 monté TNN. Fue una cosa artesanal cuando comenzó a tener auge
toda la parte de la comunicación a través de la informática, de la internet. Ahí nació TNN, hasta ir perfeccionándola, y la verdad ya hoy en día pues la audiencia es muy grande. A mí TNN lo leen los colombianos y los embajadores, por ejemplo, en China, en Francia, los Estados Unidos, en España, en Bélgica, obviamente en el continente americano y también en Australia. Y el formato es ese, el análisis, la información de la política colombiana y de la política mundial. ¿Cómo usted evalúa desde el punto de vista periodístico lo que pasa en el Congreso de Colombia hoy? Siempre se ha hablado de que el Congreso es una institución que tiene desgaste, no solamente el de Colombia, sino del mundo entero, pero ¿usted cómo evalúa, cómo ve el trabajo de los parlamentarios, tanto de Cámara como de Senado, en esta última década de su trabajo periodístico? Mire, el Congreso es de lo que somos los colombianos. Ahí se refleja el comportamiento real, la idiosincrasia de los colombianos está ahí concentrada en 268 personas. Esos somos los colombianos. Lo criticamos, ¿ya? El Congreso de la República. Pero déjeme decir una cosa. Los colombianos quieren a sus parlamentarios. Tanto así que los reeligen 2, 3, 4. Hay uno que ya va a cumplir 50 años, Roberto Gerlain, desde 1968 es congresista de Colombia. Y ya me dijo, no sé, hace unos días, en 2018 voy a repetir otra vez Congreso de la República. Entonces, ese es el Congreso de Colombia, pero no solamente el colombiano. Si yo hago una vuelta mundial a través de la red de Internet, es el mismo reflejo que se da en Corea del Sur, en Japón, en China inclusive, los Estados Unidos, en los países europeos. Es la misma cosa. Ya. Bueno, y el trabajo, ¿cómo le ayudan los parlamentarios a hacer su trabajo? Es decir, ¿usted encuentra eco en ellos para la entrevista o a veces encuentra dificultades para llegar a la noticia? No, son muy queridos, muy amables y las fuentes mías precisamente son, de todo lo que yo publico, son los parlamentarios, los ministros, los magistrados, los mismos periodistas, ¿ya? Alimentan con el trabajo de reportería que hago en TNN. Sí, señor, porque usted se encarga de proporcionar información para sus mismos colegas. Usted es consultado permanentemente, no solo por los periodistas, sino también por los parlamentarios, porque usted va más allá de lo que uno está viendo aquí. Es decir, usted está 4 o 5 pasos adelante del acontecer nacional. Sí, 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 así es. Eso por ya la experiencia, ¿no? El análisis que uno hace sobre lo que puede venir con el comportamiento o el movimiento que haga un congresista o un ministro, incluso el presidente de la República, ¿no? Cualquier jugada que hagan ellos al nivel político, uno ya sabe para dónde puede conducir ese movimiento. Pues bueno, Juan Carlos, muchas gracias por haber acompañado hoy a audiencias. Ha sido un privilegio para nosotros, quiero decirle que usted hubiera estado aquí en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal para compartir un tema más de esos tan importantes que traemos cada 8 días. Un abrazo grande y que Dios les bendiga.